Hola, hoy les voy a leer este icono que pinté hace unos cuantos años y que trata de explicar cómo nació la iconografía bizantina tal cual hoy lo conocemos. Ustedes saben que normalmente consideramos que San Lucas es el patrono de los iconógrafos porque él en su Evangelio y en los Hechos de los Apóstoles tiene una gran capacidad para describir. Y entonces la tradición consideró que él había sido pintor y que había pintado muchos de los iconos famosos que todos conocemos, como por ejemplo la Virgen de Czestochowa, la patrona de Polonia, o la Virgen de Vladimir, patrona de Rusia. Son imágenes de iconos antiguos que fueron adjudicados a la autoría de San Lucas. Bueno, hoy se piensa que es imposible que estos iconos hayan sido pintados por San Lucas. No se piensa que San Lucas haya sido pintor, sino que ha sido médico. Y por otra parte se conoce que la iconografía bizantina surge a partir de finales del siglo IV, con lo cual sería imposible que San Lucas haya sido el primer iconógrafo. Y por eso, tomando la idea del icono de San Lucas, es que se me ocurrió hacer este icono del primer iconógrafo, en el que escribo, vieron que se dice escribir los iconos y se dice leer los iconos, en el que escribo lo que he aprendido acerca del surgimiento de la iconografía, de cómo ha sido. ¿Cómo ha sido? Bueno, ustedes saben que el cristianismo en los primeros 3 siglos se difundió sobre todo alrededor de las sinagogas, es decir, los apóstoles fueron a las distintas ciudades del Mediterráneo y predicaron la buena noticia a sus compañeros, ¿no es cierto?, que estaban en las sinagogas, que además crecieron porque en el año 72 el reino de Israel fue suprimido, ¿no es cierto?, cuando el emperador Tito entra en Jerusalén y destruye el templo de Jerusalén, con lo cual hay una última diáspora, se dispersa el pueblo de Israel por todo el Mediterráneo y se congrega a través de estas sinagogas. Entonces, sociológicamente, el cristianismo primitivo tiene un componente muy alto proveniente del judaísmo. Bueno, en el Éxodo está prohibido terminantemente hacer imágenes de Dios, porque sería idolatría. Y entonces los primeros cristianos evitaron hacer imágenes de Dios. Y ese periodo del arte que se llama paleocristiano, paleo significa antiguo, es decir, ese primer periodo del arte, que es el que vemos, por ejemplo, en las catacumbas, porque corresponde al tiempo de la persecución de los cristianos, evitan hacer imágenes de Dios y por eso hacen algunas imágenes que simbólicamente puedan representarlo a Dios, como las palomas, como la fuente, como el buen pastor, pero que no intenta ser Jesús, sino que intenta ser un pastor, la palmera en el medio del desierto, o algunos personajes del Antiguo Testamento, como Moisés sacando agua en el desierto, o como Jonás saliendo del vientre del cetáceo, porque tienen siempre esa voluntad de describir la muerte y la resurrección, porque es el fundamento de nuestra fe, pero además porque piensen que eran las pinturas que se elegían para un lugar mortuorio, ¿no es cierto?, como era una catacumba. Bueno, en el siglo IV pasan 2 episodios que cambian la historia de la Iglesia. En el año 311 el Imperio Romano deja de perseguir por el edicto de tolerancia a la Iglesia Católica.
Y en el año 383 el Imperio Romano asume como religión oficial a la religión cristiana. Entonces, evidentemente, la composición sociológica del cristianismo cambia porque tienen un gran caudal de nuevos bautizados que provienen del paganismo. Y estos hombres están acostumbrados a las imágenes religiosas, no solamente a las imágenes que nosotros vemos en los museos, ¿no es cierto? Esas grandes estatuas que normalmente estaban en los templos, y que no solamente tenían una función de culto, sino también una función decorativa. Pero el hombre pagano tenía una gran devoción a lo que nosotros llamamos los lares, que eran pequeñas imágenes, sobre todo de antepasados, que cada familia tenía en su ara, ¿no es cierto?, que eran pequeños altares familiares en los cuales se prendía siempre un fuego, el fuego de Vesta, que se mantenía encendido, por eso se llamaba vestíbulo al lugar en donde estaba encendido ese fuego de Vesta, y entonces eso le resultaba muy difícil de prescindir al hombre que venía del paganismo. Bueno, coincidió que se dieron una cantidad de razones, entre ellas razones históricas, ¿no es cierto?, porque en ese momento se descubre el Mandylion, es decir, una imagen milagrosamente impresa del rostro de Jesús, que estaba en la ciudad de Edesa, en Siria, y que hacía referencia a una tradición muy antigua de que en tiempos de Jesús el rey Abdar V había mandado un emisario suyo para pedirle a Jesús que fuese a su ciudad a curarlo de la lepra. Jesús no podía ir y entonces tomó un velo, lo enjugó en su rostro y se lo dio al emisario, que cuando se lo llevó al rey y el rey lo puso sobre su carne, quedó curado. Bueno, esta tradición tan antigua fue redescubierta justamente en estos momentos en donde el encontrar una imagen ageropoietes, es decir, una imagen no hecha por mano del hombre, justificó que Dios quisiera o permitiera hacer imágenes suyas. Pero también hubo un aspecto teológico, ¿no es cierto?, en los concilios, en donde se define que la humanidad de Jesús no es un disfraz que asume el Verbo, sino que Jesús es la segunda persona de la Trinidad, la persona del Verbo, pero que es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, que verdaderamente asume la humanidad. Entonces, que esa humanidad tuvo ojos, tuvo nariz, tuvo voz, y entonces eso fue el fundamento teológico que permitió el que se hicieran las imágenes. Entonces, se inició un periodo, a partir, ya les digo, de fines del siglo IV, principios del siglo V, en donde, tomando una técnica de retrato, en la antigüedad no existe la técnica de retrato, pero esto era una cosa muy curiosa, eran retratos que se hacían en una colonia griega en Egipto que se llama Al-Fayum. Estos retratos se hacían para las momias de los muertos y trataban de mantener la fisonomía de la persona que estaba ahí embalsamada. Y estaban hechos al encausto, que vendría a ser un procedimiento por el cual se aglutina el pigmento con cera caliente. Conservan los colores de una manera muy viva, muy fresca, y hacen grandes ojos, ¿no es cierto?, para mostrar la vida, ¿no es cierto?, para mostrar ese muerto verdaderamente vivo. Bueno, entonces, tomando esa técnica, al principio siguiendo esta misma técnica del encausto y después pasando al temple, que aglutina el pigmento con huevo y lo preserva con vino para que no se pudra,
es que en el siglo IV, a finales del siglo IV, principios del siglo V, empieza a pintarse los íconos. ¿Cuál es el primer ícono que se pinta? Bueno, copiar esta imagen del Mandilion, esta imagen ageropoietes milagrosamente impresa de Jesús. Nosotros hoy pensamos que esa imagen es o la sábana santa o el santo sudario. Saben que son dos telas distintas. La sábana santa es una tela de más de 4 metros de largo que envolvía el cuerpo entero de Jesús y que hoy consideramos que es la que se encuentra en la ciudad de Turín. El santo sudario era un pañuelo, ¿no es cierto?, que se ponía encima del rostro de Jesús, pero de cualquier persona que se enterraba. Y que en este momento hay 3 sudarios que reclaman ser los auténticos. Uno está en el Vaticano, otro está en la ciudad de Manopelo, en Italia, y el otro está en la ciudad de Oviedo, en España. Y se piensa que los 3 pueden ser auténticos porque es muy posible que a Jesús le hubieran tapado el rostro con 3 pañuelos, posiblemente por la cantidad de sangre, ¿no es cierto?, que debió tener el rostro de Jesús después de la flagelación, después de la coronación de espinas. Y incluso en los estudios que se hacen sobre los sudarios se encuentra que coinciden, ¿no es cierto?, sobre todo el de Manopelo con la sábana santa y con el sudario de Oviedo, porque el sudario del Vaticano ha perdido, ¿no es cierto?, su imagen, está solamente la tela. Bueno, nosotros en este icono entonces vemos estos elementos unidos, es decir, yo tomé la forma en que está sentado pintando el icono San Lucas, pero se trata de un autor anónimo, por eso no le puse Nimbo, ¿no es cierto?, porque no necesariamente es un santo, ¿no es cierto?, es un pintor que pintó el primer icono. ¿Qué está mirando ese icono, ese iconógrafo? Está mirándolo a Jesús, que está en el cielo, ¿no? Y por eso, con la forma en que se muestran las intervenciones, ¿no es cierto?, del más allá en el más acá en los iconos, está Jesús inspirándolo, ¿no es cierto?, como cualquier iconógrafo, ¿no?, que está tratando de que el icono sea una ventana, ¿no es cierto?, que le permita mirar las realidades del más allá. Pero, ¿cuál sería el modelo humano que tiene? Bueno, el Mandilion, ¿no es cierto?, es decir, ese pañuelo que muestra la imagen de Jesús y que ya le digo, puede haber sido el santo sudario o puede haber sido la sábana santa que antiguamente se mostraba doblada en 8 partes y que se hacía eso para evitar mostrar la desnudez del cuerpo de Jesús que aparece en la sábana santa y para que solamente se viera la imagen del rostro, y entonces queda de esta manera. Entonces, en un pequeño templete se muestra esa imagen milagrosamente impresa de Jesús. Eso es lo que él está tratando de replicar en su icono. Después ven acá estas tinajas en donde se guardan los rollos de la Sagrada Escritura, es decir, siempre un iconógrafo lee, ¿no es cierto?, cómo era Jesús, cómo era este episodio, para tratar de replicarlo con colores y con formas. Entonces, él sentado en un tronito, ¿no es cierto?, con un pequeño escabel bajo sus pies, va a tener la inspiración, ¿no es cierto?, de la Sagrada Escritura y de esta imagen de veneración que es la sábana santa o el santo sudario, ¿no es cierto?, sobre una mesita auxiliar. Va a tener los pigmentos, ¿no es cierto?, los elementos que necesita para pintar. En sus manos, ¿no es cierto?, un pincel, sobre un atril, una tabla entelada y enyesada, como es la que se utiliza para los iconos, y entonces él está replicando la imagen de la sábana santa en su icono. Y entonces esta imagen, que originalmente
tiene los ojos cerrados porque recuerda a Jesús que está muerto, ¿no es cierto? Es la tela con la cual se lo enterró. En el icono está con los ojos abiertos, porque se trata de la imagen de Jesús, ¿no es cierto? Tal cual ahora nos está mirando. Entonces, bueno, es una composición que es un poquito libre, pero que busca contarnos, ¿no es cierto?, como hacen los íconos, cómo habrá sido esa primera pintura. Ustedes saben que los íconos tienen que copiar una pintura anterior y tienen normas para hacerlo, ¿no es cierto? Pues es como si fuese un idioma que tiene una gramática que hay que mantener para contar un relato. Y que cuando se pinta, si se trata de un aprendiz, no puede hacer un icono de acuerdo a su propio parecer, sino que solamente puede copiar. Pero un maestro, es decir, alguien que tiene las manos bendecidas, ya puede hacer iconos nuevos, ¿no es cierto? Puede crear un icono siempre manteniendo esas normas, esos cánones, que algunos están escritos en el manual de Dionisio de Furna, otros pertenecen a la tradición, ¿no es cierto?, oral, pero que están bien definidos. Entonces, los sacerdotes, como tenemos las manos ungidas, ¿no es cierto?, con el Santo Crisma, no necesitamos la bendición de las manos que necesitan los iconógrafos, porque ya estas manos están bendecidas para realizar los sacramentos, ¿no?, para que tengan la capacidad de transmitir a Dios, ¿no es cierto? Por eso nosotros damos la bendición como si fueran cucharas que un día recibieron al crisma y que un día lo derraman sobre los demás. Entonces, los sacerdotes tenemos la posibilidad de, como los maestros que tienen las manos bendecidas, de hacer iconos nuevos, siempre siguiendo las normas de la iconografía, ¿no? Entonces, un icono nuevo tiene que explicarse por qué se utilizaron estos colores, por qué se utilizaron estas formas, por qué están estos elementos. Bueno, y esto es lo que les estoy leyendo y relatando de este icono del primer iconógrafo.